Buenos días, hermanos. Llegó la Navidad. Se ha pasado muy rápido el tiempo y ahora nos encontramos celebrando otra vez el cumpleaños de nuestro amado Jesús. Vamos a recordar algunos pasajes bíblicos que justamente refuercen esta celebración. Mucha gente discute acerca de si es que nació el 25 de diciembre o no. Mucha gente dice, no, es imposible que haya nacido en esa fecha. Debe haber nacido en el invierno, entonces debe haber sido en mayo. Bueno, realmente no importa si nació el 25, el 20, el 30. No importa si nació en diciembre, en enero, en mayo, cuando en realidad lo que importa es que nació. Y eso lo hemos ido viendo nosotros en estas últimas semanas. Ya estaba programado su nacimiento desde el mismo pecado original. Desde que Adán falló, desde ese día ya estaba programado que un día íbamos a ser sanados de ese pecado. Así que por lo tanto, eso es secundario. Lo importante no es si nací tal fecha, lo importante es que nací. Y más importante aún es qué hice yo durante mi vida. En este caso, ¿qué hizo Jesús al venir a este mundo? ¿Y por qué vino? Esta primera lectura nos recuerda que el cumpleaños de Jesús es una cosa muy secundaria, es una cosa muy terrestre. No tiene una fecha, mejor dicho, de cumpleaños, porque Él ya estaba desde el inicio de la eternidad, desde el inicio de los tiempos. Juan, en su capítulo 1, justamente empieza diciendo: Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que el Verbo es Jesús. Así que Jesús estaba desde el comienzo, junto con su Padre. Veamos qué más nos dice Juan. Juan 1, 4, 14. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Eso es lo que estamos celebrando. Que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo carne y vivió entre nosotros. Y esos 33 años que vivió entre nosotros fueron el mejor regalo que el hombre pudo haber tenido alguna vez de parte del Padre. Y vino con gloria, como hijo del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Jesús es la verdad. Seguimos. Juan 1, del 11 al 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro, Dios había hecho un pacto con Abraham y se formó así el pueblo judío, el pueblo de Israel. Y fue el pueblo de Israel el que le falló a Dios, rompió el pacto, no Dios. Entonces, Jesús está viniendo por los judíos para recuperarlos como pueblo de Dios. Sin embargo, los judíos, en lugar de recibir a Jesús, darle la bienvenida y obedecerle y creerle, fue al revés, y lo rechazaron. Y ya sabemos todo lo que le hicieron. Pero eso permitió justamente la apertura de Dios a todos los demás seres humanos. Como los suyos le fallaron, lo rechazaron, y entonces dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, aleluya, estábamos apartados del Señor. Solo los judíos iban a tener la salvación. Pero ahora cualquier ser humano, sea chino, negro, indio, gringuito o lo que sea, todos los seres humanos tenemos ahora la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Seguimos. Sendas, porque de Sión saldrá la ley
La palabra del Señor de Jerusalén. Efectivamente, Jesús viene a salvarnos. Jesús viene ahora a darnos la posibilidad de la vida eterna, siendo hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo lograr esto? ¿Qué tengo que hacer? Pues Jesús nos vino a instruir, nos vino a señalar el camino. El camino es Jesús mismo. Y si nosotros resumimos lo que es Jesús, sabemos perfectamente que Jesús es amor. Por lo tanto, el camino para ser hecho hijo de Dios es el amor de Cristo, el amor que Él nos enseñó. Y dice también, porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. De Sion, esa región arrochada por ser una región de oscuridad, por ser una región de no creyentes, de ahí iba a salir la luz. Y la ley, la nueva ley que Jesús nos ha traído, la ley del amor. Así que veamos ahora qué nos dice el Evangelio acerca del nacimiento de Jesús. Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Tenía que nacer Jesús en Belén, pero José y María no vivían en Belén. Así que pudo haber fallado la historia. Pudo haber nacido Jesús en otro pueblo. Y no iba a coincidir con lo que había predicho Isaías. Sin embargo, mira tú, César Augusto da una ley. Que todo el mundo vaya a su pueblo a empadronarse. Qué curioso. Hasta eso tenía que coincidir. Y eso obliga a José a ir a su pueblo, porque él era de Belén y tenía que ir a empadronarse ahí. Y por lo tanto, embarazada, no embarazada, pues tenía que ir y lleva a su mujer para allá. Pero justamente, uno, la ley del empadronamiento permite que José vaya. Dos, el civismo, la corrección de José permite que José vaya a cumplir el lugar y la fecha de nacimiento de Jesús. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Claro, acabamos de decir, José tenía que ir, y porque él era de ahí. Y no solamente era de ahí, sino que en Belén estaba el tronco principal de la familia, y por eso se le llamaba casa de David. Y por eso él tenía que regresar ahí. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí tenemos una de las partes más maravillosas de nuestro Señor. Por eso es que los judíos nunca lo aceptaron a Jesús. Esperaban desde el nacimiento de un ser poderoso, grande, un rey, que naciera en un palacio, que naciera como corresponde a un rey, y no en un pueblito pequeño, en un caserío prácticamente. Pero ahí es donde María dio a luz a Jesús y lo acostó en un pesebre, un bebedero de vacas. Ahí beben el agua las vaquitas. Ahí tuvo que recostarlo María a Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Mostrándonos a nosotros cómo tenemos que ser. Qué diferente sería este mundo entonces si la gente que tiene mucho dinero y mucho poder tuvieran la humildad de Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nos cuenta este pasaje que había un grupo de pastores que estaban velando a sus ovejas. Son los escogidos, ojo, para ese contacto con los seres celestiales. Porque el rol de Jesús es ser el pastor fundamental, el pastor principal, el pastor de pastores. Y ojo, aquí hay una enseñanza también para nosotros. Porque Jesús nos ha encargado que nosotros vayamos por el mundo predicando su palabra, ¿no es cierto? Ya, ¿y eso qué significa? Que vas a guiar a mucha gente. Y se asustaron por el ángel. Lógico, no es algo normal, ¿no?
Se asustaron, pero les dijeron que no se asusten porque les traían una noticia maravillosa. Una noticia que sería la alegría para todo el pueblo, una alegría general. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La gran noticia que van a recibir los pastores es que acaba de nacer el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador, el que va finalmente a recuperar a los seres humanos del pecado. ¿Cómo van a reconocer que ese niño es aquel del cual están hablando los ángeles? ¿Cuál va a ser la señal? Y entonces ellos dicen, cuando ustedes vayan y encuentren a un niño envuelto en pañales, recostado sobre un pesebre, ese niño es. Y efectivamente, ¿qué es lo que ocurre entonces después? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa señal también nosotros tenemos que estar atentos, porque en tu vida no vas a esperar que Jesús se aparezca en tu cuarto o se aparezca en algún lugar a tu lado y te hable y te diga, ya no te preocupes, se van a resolver tus problemas, se va a resolver tu enfermedad, etcétera, ¿no? De repente vas a encontrar a Jesús en un humilde niño, o en un humilde anciano, o en un pobre que viene y se acerca a ti. No te olvides que la señal es que esté recostado en un pesebre. O sea, la señal de que Jesús es el que tienes al frente, es el más humilde pobre. Y claro, luego que el ángel anuncia eso a los pastores, inmediatamente aparecen otro grupo de ángeles, una multitud, dice, de ángeles, y que todos empezaron a glorificar a Dios, a cantarle al Señor. Muy bien, vamos a continuar. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Fueron a buscarlo. Dijeron, oye, vamos a ver si es cierto. No, sí, dice que va a nacer nuestro Salvador, hay que ir a buscarlo. Y fueron presurosos a buscar. ¿Dónde estaba ese niño? Y los encontraron. Ellos no cabían de alegría de que se había cumplido lo que les había anunciado ese ángel, ese ser extraordinario. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Así es, fueron a propagar por todas partes la buena noticia. Seguimos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estas personas eran gente de mucho dinero. Por eso se presume que eran reyes. Primero. Segundo, magos. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, ¿quién sabía sobre las estaciones, sobre el solsticio, que estamos en la época de la constelación esta o el otro? Ellos conocían perfectamente los estudios de los astros y ellos, por lo tanto, de acuerdo a sus estudios, sabían que estaban en el tiempo en que se iba a cumplir lo que se había dicho en la época de Miqueas y de Isaías. Ellos habían hecho sus cálculos astronómicos, sí, en este tiempo van a ser. Y por el hecho de que conocían todo lo que iba a pasar por los estudios que ellos tenían, ¿no? Entonces se dice que eran magos. Por último, no interesa, repito, si fueron reyes o no, si fueron magos o no, pero que fueron gente muy importante, de mucho dinero y de mucho conocimiento, sí. Eso lo fueron. Y ellos fueron donde Jesús, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos sabían que iba a nacer el rey de los judíos. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos
a adorarle. Fueron de distintos lugares a saludar a Jesús. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Esto demuestra de que ellos conocían el tema de los astros. Y entonces esto permitía a los reyes saber que iban a ser en esa época. Y entonces cuando Herodes se entera de estas cosas, los manda a llamar y le dice: ¿cómo es eso de que van a ser un rey de los judíos? Pero si yo soy su rey, yo soy su rey, ellos me deben a mí obediencia, ¿no? Entonces, no, sí, de acuerdo a los estudios y bla, 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 van a ser un nuevo rey de los judíos. Y entonces le dice: bueno, vayan y me avisen, ¿no? El otro detalle es que cuando ellos salen, dice que ven la estrella que la habían visto desde el oriente. Acá ya estando en este territorio, ven la estrella y que esa estrella comienza a moverse, a guiarlos. La estrella se detuvo donde estaba el niño. Nosotros tenemos que analizar cuál es la enseñanza que nos traen estos señores. La principal enseñanza figura, nos muestra la humildad de una persona tan importante, que tiene mucho dinero, que tiene mucho conocimiento y sin embargo se postra ante el rey. Esa es una de las enseñanzas más importantes de los reyes magos, la humildad. Han venido de lejos, son poderosos, saben mucho y apenas lo ven al niño, se postran para presentarle sus respetos, para mostrarle su afecto. Y dice además que abrieron sus tesoros, presentándole oro, incienso y mirra. Lo que yo quiero centrarme ahorita es simplemente que trajeron lo mejor. Espero que nos sirva de lección y que nosotros también, así seamos grandes millonarios, poco millonarios, medianos millonarios o nada millonarios, que presentemos al Señor siempre lo mejor que tengamos. Lo mejor debe ser para Dios. No olvidemos que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Por lo tanto, mi mejor regalo, lo mejor de mí, físicamente, materialmente, mentalmente y espiritualmente, tiene que ser para Jesús. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Muy bien. No regresan donde Herodes. Herodes les había dicho: vayan, y cuando encuentren me avisan, para yo ir a adorarlo también. Mentira, lo que quería era matarlo, ¿no? Porque ¿cómo van a ser un rey que lo va a desplazar a él? Pero a los reyes magos se les presenta en sueños una versión acerca de que no deben regresar los Herodes. Así que ellos se van por otro lado. Muy bien, entonces a lo que yo voy es esto. Primero, vinieron de lugares muy lejanos a buscar al Hijo de Dios. ¿Y entonces qué significa eso? Que nosotros también debemos de buscar a Dios, así estemos muy lejos de Él. Tú de repente sientes que estás muy lejos de Jesús porque estás metido en la droga. O tú de repente te sientes lejos de Jesús y de Dios porque te has metido en problemas, en delincuencia y ese tipo de cosas. Pues ponte en camino, busca a Dios, por más lejos que estés de Él. Y se van a dar dos cosas importantes. Lo segundo, que los reyes magos no solamente dijeron: ya van a ser el Hijo de Dios, entonces, qué interesante, sino que comenzaron a listar sus cosas, sus camellos, y se pusieron en camino. Así que tú,
Si quieres buscar a Dios, si quieres encontrarte con Dios, camina hacia Él. Dios no va a venir a ti. Él te está esperando, ansioso, pero te está esperando. 3. Cuando tú comiences a caminar hacia Él, ahí se va a dar recién la respuesta de Dios. Pues el camino de acercamiento a Dios no va a ser fácil. Vas a tener que recorrer mucha distancia, con muchos obstáculos, pero ahí entra la mano de Dios. Dios te va a poner una estrella que te va a guiar hasta donde está Él. Esa estrella que te va a guiar hacia Él puede ser tu mamá, un vecino, un familiar, un amigo, alguien. En el momento que tú decidas a buscar a Dios, Él te va a poner una estrella que te guíe hasta que tú lo encuentres. Así que tenemos esa enseñanza y a la vez tenemos esa esperanza. Por más que estemos equivocados, por más que estemos en pecado, por más lejos que estemos de Dios, Él nos está esperando. Jesús nos está esperando. Sencillo, humilde, pero con todo su amor y con todo su poder. En esta Navidad, pongámonos en camino. Vayamos a buscar al verdadero niño Jesús. Él va a estar acá presente en nuestras casas. Todos los que creemos en Jesús vamos a tener un 24 en la noche en vela. Estaremos despiertos como los pastores. Estaremos atentos al nacimiento de Jesús y celebraremos con toda nuestra alegría, con todo nuestro gozo. Mucha gente ha enviado este evento convirtiéndolo en una fiesta para los niños. No está mal. Está bien que sea una fiesta para los niños, donde se dan regalos a los niños y cosas por el estilo. No está mal. Pero en realidad, ese niño no es el único que representa a Jesús. También un anciano, también un enfermo, también un pobre, un necesitado. Todos ellos representan al niño Jesús. Tratemos de darle lo mejor a ellos, lo mejor que podamos. Será la mejor manera de celebrar el cumpleaños de Jesús. Si podemos darles algo material, pues démoslo, lo mejor que se pueda. Si no, ayudando a que esa persona se recupere de sus errores, también emprende el camino, ¿no? En fin, cada uno que vea la mejor manera de presentarle su regalo al niño Jesús, representado en nuestro prójimo necesitado. Les deseamos a todos ustedes una hermosa Navidad, hermosa por la presencia de Jesús en tu corazón, por el renacimiento de Jesús en tu corazón. Feliz Navidad para todos ustedes.